Pinturas Brojeras. Sonrisalud. General Óptica. Gonzalo Sanz, urólogo. Salud Total. Nueva Imagen Estética Centro. Viajes Clemente. Residencia Ciudad de Aranda. Big Mac Dismar. Castilla Floristería patrocinan este espacio. Bienvenidos a Bienestar, Estar Bien, Vida Saludable con India Peña. Siempre andamos mirando al cielo, por ver si llueve, si hace sol, si graniza, si nieva. Y es que el tiempo nos afecta absolutamente a todo, incluso a nuestro estado de ánimo, incluso a nuestros bolsillos. Sepan ustedes que el volumen de negocio en Castilla y León de los cereales herbáceos alcanza más de 3.300 millones de euros. O que el del vino alcanza más de 850 millones de euros. Así que es normal que celebremos en la Ribera San Isidro Labrador y que hagamos las rogativas pertinentes si necesitamos agua o sol. Y nosotros lo hacemos con una preciosa vista de una ermita que pertenece a Sotillo de la Ribera dentro de la Ruta de las Ermitas. 5 ermitas que bien merecen un paseo de apenas unas 3 horas y que hacen que sea un paseo y una actividad muy saludable. Sin más, siempre pensando que no llueve a gusto de todos, comenzamos con sumario. Disfunción eréctil, ¿qué es? Causas, diagnóstico, disfunción eréctil. TAC, imágenes digitales en su salud dental. TAC. Gafas de sol graduadas, calidad y garantías de protección solar. Derivados de la soja verdadera y productos transgénicos. BMX, BTT, ¿tipos de bicicletas? Elige según tus gustos. Aficionados a un deporte, amantes y sufridores de corazón. Belleza en el hogar, preguntas frecuentes en decoración con pintura. Belleza en el hogar, suelo hidráulico, clásico, ¡no! Comenzamos con consulta y vamos a tratar un tema que no sé si a los caballeros les da vergüenza tratar y confirmar que sufren disfunción eréctil, bien porque esté asociado a la masculinidad y la virilidad, el dar la talla, o bien por otras cuestiones. Pero lo que sí que es cierto es que más del 10% de la población masculina a partir de los 40 años sufre disfunción eréctil. Probablemente si subimos de edad muchísimo más, ¿no? Realmente a partir de los 50, 60 estamos en cifras de 20 y 30% y ya a partir de ahí ya ni se cuentan porque la gente ya no dice la verdad, ¿no? Pero la disfunción eréctil es un patrón que determina el estado vascular. De hecho, ahora mismo la gente que viene a consultar por disfunción eréctil, hacemos un estudio vascular porque hay una relación directa, al final la erección no es más que vasos, entonces se hace estudio de carótida para ver si tiene algún otro problema, ¿no? La disfunción eréctil es un termómetro de cómo está a veces por otros problemas, a veces por un problema hormonal o por un problema psicológico, ¿no? Pero la disfunción eréctil mayoritariamente vascular es reflejo del estado general y a veces salva muchos infartos el estudiar a una persona por disfunción eréctil. Reflejo del estado general, por tanto puede estar asociado a otro tipo de enfermedades orgánicas o psicológicas. Pero doctor, ¿cuándo podemos decir que se sufre disfunción eréctil? La erección, que puede estar estropeada por muchas razones, por razones hormonales, por razones psicológicas, pero en muchas ocasiones está estropeado porque es un mecanismo de atrapamiento de sangre dentro del pene. Entonces, si esos vasos no la llevan o no retornan la sangre con una adecuada flujo, pues entonces la erección no tiene la rigidez y consistencia que debiere. Esa situación en esos vasos
no es distinta de la situación en otros microvasos como pueden ser los del cerebro, los de las coronarias y tal. Por lo tanto, cuando alguien tiene un signo en el que su rigidez no es suficiente, hay que pensar que quizá esos vasos también están estropeados en las coronarias. Antes de que dé un problema, pues quizá hay que poner una aspirina, hacer un estudio y quitar todos esos factores de riesgo que hacen que se deteriore más. Otra de las cuestiones, Gonzalo, y es la relación entre la eyaculación y la disfunción eréctil. ¿Qué tienen que ver? Muchos pacientes eyaculan sin tener rigidez, es decir, que hay muchísimos pacientes que pueden tener el orgasmo, el placer y la rigidez no tienen nada que ver, son mecanismos distintos, de tal forma que uno puede tener una erección y no tener orgasmo, tener muy rígido y no conseguir llegar al orgasmo, lo que se llama la anorgasmia. Uno puede tener una disfunción eréctil y sin embargo tener orgasmo, con eyaculación, con placer, con todo. Y esto lo sabemos porque, por ejemplo, hay algunas cirugías de cáncer de testículo donde nos cargamos por unos tumores, unas metástasis, una zona de los nervios que hace que los pacientes no tengan orgasmo, pero tienen rigidez. O, por ejemplo, la cirugía de próstata, que a veces hace que los pacientes no tengan rigidez, pero tienen orgasmo. Entonces, son mecanismos completamente independientes. De hecho, hay pastillas para retrasar el orgasmo. Hay unas pastillas que salieron en el mercado hace un par de años, que dan un par de minutos o 3, y eso también está muy de moda ahora. Es decir, que ahora todo esto que es tan frecuente, los laboratorios lo están sacando y potenciando a tope porque tiene un mercado muy amplio y por lo tanto es rentable. Entramos en las causas, haciendo hincapié en el componente psicológico, depresión, miedos, problemas con la pareja. Cuando alguien tiene una relación insatisfactoria, siempre, independientemente de la razón, aunque también haya razones hormonales, neurológicas o vasculares, la siguiente vez va a tener una ansiedad anticipatoria y va a estar pensando, seguro que la siguiente no lo hago bien, seguro que tal. Y genera una descarga de adrenalina que hace una vasoconstricción de la arteria aferente, de la arteria que lleva la sangre, y entonces se lleva menos sangre. Por lo tanto, la rigidez va a ser menor. Entonces, entra en un círculo en el que la siguiente vez pues se pone más nervioso todavía, porque ya las 2 veces anteriores no lo ha conseguido, entonces ya al final se pone, esto le pasa mucho a los jóvenes, a muchos jóvenes que acuden a la consulta y dicen, es que no he tenido y tal. Les hacemos el estudio porque nosotros no estamos para dar un consejo de bar, les tenemos que conocer que eso está bien, ¿no? Pero la mayor parte de las veces es por esa razón, porque tienen una ansiedad anticipatoria, están pensando que les va a pasar lo que ya les pasó un día que se habían tomado 4 gin tonics o 5, porque el alcohol es un gran depresor del sistema nervioso central, entonces el alcohol es un gran... A bajas dosis es un desinhibidor, pero a altas dosis es un depresor del sistema nervioso central. Entonces, cuando te tomas una copa, bueno, pero te tomas 3, ya aquello se acaba la feria. El alcohol es un falso amigo en todos los aspectos. Vamos ahora con el diagnóstico. ¿Cuáles son las preguntas frecuentes que nos hace un especialista, como nuestro urólogo particular de la Clínica Atlas, Gonzalo? El diagnóstico incluye tres cuestiones, básicamente. La primera es una historia clínica, preguntar al paciente qué características tiene, porque ahí aprendes mucho sobre el tema psicológico, de ansiedad y tal. Y luego, una vez que más o menos tienes un perfil de cuál puede ser la razón, hay que hacer un estudio vascular, hay que hacer una ecodoppler para conocer cómo llega la sangre, si puede ser con prostaglandina mejor, y hay que hacer un análisis hormonal y probablemente también neurológico, hormonal, para ver cómo está la testosterona libre, prolactina, FSH y LH, que son las hormonas que regulan eso, y neurológico, bueno, pues hay muchas patologías como por ejemplo la diabetes, que se carga los nervios que inervan el control de la erección, y muchos pacientes diabéticos a largo plazo acaban con disfunción eréctil, no por una cuestión vascular también, pero también un componente neurológico, y bueno, y parapléjico, es decir, que hay que estudiar, hacer un perfil de sensibilidades, por si tienen disminución de sensibilidad en algunas zonas. Eso solo si sospechamos que realmente el paciente puede estar detrás de eso, ¿no? Porque si a cada paciente que tiene este problema le empezamos a pinchar con agujas en todos los lados, no vuelven. Gonzalo, eso es imposible no repetir consulta contigo, siempre nos das consejos muy saludables y cargados de optimismo. Y nos vamos de una consulta a otra, en este caso con Ricardo, a la Clínica Salud Dental, para hablar de lo que ha cambiado la tecnología, y es que de las radiografías hemos pasado a las imágenes digitales, el TAC. Son imágenes digitales que tenemos en nuestra consulta para poder realizar diferentes tratamientos. Sirve para ortodoncia, endodoncia y cirugía, básicamente. A nivel de cirugía, pues yo planifico todo ahora, tomando, digamos, diferentes imágenes, pudiendo hacer cortes sagitales, axiales y longitudinales para poder desarrollar
en el paciente una cirugía perfecta, sin necesidad de tener que abrirlo muchas veces, hacerle, digamos, un colgajo y poderlo hacer, digamos, cerrado. Es decir, planifico y directamente por encima de la encía, sacando, digamos, un pequeño bocado, digamos, llamémoslo así, de encía, puedo introducir un implante. Ricardo, ¿en qué se diferencian las imágenes analógicas de las imágenes digitales? Y sobre todo, ¿en qué nos benefician tanto a los pacientes como a los especialistas? La diferencia es que las imágenes analógicas realmente tienen una distorsión más o menos del 28 a 30%. En cambio, con las imágenes digitales podemos realizarlo uno a uno. Es decir, que yo puedo tomar una radiografía de ese paciente y puedo generarle uno a uno. Es perfecta la radiografía, no hay distorsiones. Entonces sé qué hueso tengo o qué voy a hacer, cómo voy a planificarlo al 100%. La panorámica son las radiografías antiguas, que hoy en día, digamos, son antiguas porque se hacían analógicamente, hoy en día las hacemos digitales. Es una imagen, digamos, donde vemos toda la parte vertical, ¿vale?, y horizontal del paciente, pero nunca la profundidad, ¿vale? Y estas radiografías las tenemos como para visualizar qué es lo que tiene el paciente. Con los diferentes cortes, con el 3D, podemos visualizar todo, la profundidad, la altura, en sentido vertical, horizontal y la profundidad. Y en cuanto a los índices de radiación, ¿en qué hemos mejorado con el TAC en la clínica? ¿Y a quién está dirigido? ¿Incluso lo pueden utilizar los más pequeños? La radiografía que se toma, los TAC que se toman a nivel hospitalario tienen, digamos, más o menos de 1500 a 3000 milisievert, que esa es una dosis de radiación muy alta, ¿sí?, en las estructuras sensibles del organismo. Con estos equipos tenemos solamente del 25 al 65% de milisieverts. Es decir, con lo que nosotros hacemos una panorámica, es la misma radiación que hacemos un TAC. No vamos a exponer muchísimo al paciente en sus estructuras sensibles. Dirigido a todo el mundo, o sea, podemos realizarle este tipo de radiografía a cualquier persona, porque pues contamos, digamos, con chalecos especiales que protegen, digamos, de radiaciones, y la dosis es mínima. Este equipo que tenemos aquí en Salud Total es un equipo de los de gama alta. ¿Por qué? Porque tomamos, digamos, un box que es de 15 por 9, tomamos más o menos desde las partes cervicales de las vértebras hasta los tejidos blandos anteriores, y el laterales más o menos va, digamos, mucho más, casi hasta los oídos, ¿vale? Pues podemos tomar, digamos, un amplio tramo, es decir, que con un solo disparo que es 17 segundos, podemos hacer, digamos, todos los 360 grados de la cavidad oral. Grandes avances tecnológicos y científicos al alcance de todos. Lo cierto es que da gusto. Innovación y desarrollo que no para. De hecho, ya estáis pensando en otro elemento con el que innovar. Ahora estamos estudiando, ¿vale?, con una empresa, ¿vale?, a tratar de incorporar una impresora 3D. ¿Qué es esto? Realmente nosotros teníamos que ir, digamos, enviar a una empresa la creación de unas férulas para poder hacer cirugía guiada, ¿vale? Esto encarece muchísimo los gastos, digamos, para un paciente. Hoy en día estamos trabajando ya para poder convertir las imágenes DICOM, que son las imágenes, digamos, de este software, de estos equipos radiológicos, convertirlos a las impresoras. Es decir, que podamos coger un tramo, ¿vale?,
duplicarlo en la impresora 3D y ahí confeccionar una férula estereolitográfica donde podemos hacer nuestra cirugía guiada económicamente, la podemos hacer aquí en nuestra consulta. Abaratar costes y rapidez en el servicio. Muchísimas gracias, Ricardo. Ahora nos cambiamos de consulta. Nos vamos a la consulta de Lidia para hablar de gafas de sol graduadas. Y pensamos si se pueden graduar todas las gafas de sol. Lidia, ¿todas? Pues sí, prácticamente todas las gafas se pueden graduar. Ahora mismo, quitando algunos modelos concretos, la gran mayoría se puede graduar. Depende un poquito también de la graduación que tenga la persona y del tipo de lente que lleve la gafa, si es más curvado o más plano, pero en general se pueden graduar prácticamente todas las gafas. Y además ahora se puede elegir el lente casi que queramos. Se pueden elegir entre una gama muy amplia de colores, tanto uniformes como degradados. Se puede añadir tratamiento polarizado incluso y el espejo en un montón de colores también, con lo cual se puede dejar la gafa graduada casi igual que la que viene original, el lente, que tenga el mismo aspecto. Lidia, nos queda una cuestión. No sé si las gafas de sol graduadas tienen la misma calidad que las gafas de sol normal frente a la protección solar. Los beneficios en principio son los mismos, depende un poquito también del lente que elijamos para graduar, pero ya digo que se puede poner incluso el polarizado si la gafa original lo lleva y se quiere poner, o si se quiere añadir como un extra. Todos los lentes, tengan el color que tengan, la luz ultravioleta va a estar filtrada completamente, con lo cual no hay ningún problema. No por graduar la gafa se pierde calidad en la visión o filtro ultravioleta, todo eso es igual, es la misma calidad. Entramos en nutrición. Hablamos ya de la soja o soya, de la leguminosa que nos venía del oriente. Así que, Elena, recuérdanos qué era la soja verdadera y, sobre todo, no confundirla con la soja verde. Es una legumbre muy rica en nutrientes y de la que más productos se obtienen. Es amarilla y es redonda. La soja verde es una variedad de la soja verdadera y no hay que confundirlas, porque de la soja verdadera es de la que se extraen pues, la leche de soja, el tofu, los yogures, la lecitina. Muchos derivados de la soja, casi todos nos resultan familiares. Lo que sí que hemos visto es que de la soja encontramos productos derivados fermentados como no fermentados. Los fermentados y no fermentados se obtienen del grano, de la semilla entera. Y luego el resto de productos se obtienen de parte de la semilla. Esa es la diferencia entre productos tradicionales, como se dice, de soja, y los productos que no son los más industriales, que es la harina, el tamarino, la harina, el aceite de soja, la lecitina. Es la diferencia que hay. Luego, dentro de los que utilizan la semilla entera, pues estarían los fermentados y no fermentados. De la soja se pueden obtener la leche de soja o batido de soja, el tofu, los yogures de soja, nata.
yogur, salsa, lecitina, en fin, son muchos los derivados de la soja. También oímos en muchas ocasiones la soja transgénica. Elena, en nuestro afán de aprender y conocer, ¿qué son los productos transgénicos? ¿Y cuáles son las diferencias entre producto transgénico y producto ecológico? Los alimentos transgénicos o OMG son alimentos en los que ha sido manipulado su material genético, en los que se ha introducido otro gen que no es procedente de su especie. La diferencia entre un producto ecológico y un transgénico es que el producto ecológico siempre conserva su auténtico sabor, es más seguro, no daña los cultivos porque no contiene productos de síntesis, no daña los ecosistemas. En cambio, el producto transgénico, al haberse introducido una sustancia que no es procedente de ese alimento, siempre puede dañar más el cultivo. No se sabe el efecto, si es perjudicial o no para la salud, puede dañar los ecosistemas. En nuestra sección de ejercicio nos empeñamos en que ustedes muevan su corazón, su mente y su cuerpo. Pilar nos aconseja a través de Bici Aranda aficionarnos al ciclismo. ¿Cómo hacerlo? Nos presentó sus distintos tipos de bicicleta y hoy podemos hablar de BTT, BMX, BTC, en fin, unas siglas que como tenemos ese afán por aprender, necesito que nos desgloses. Pilar, ¿qué tipos de bicicletas son? Pues es eso, la bicicleta de mountain bike, bicicleta de todoterreno, es lo mismo, o sea, es la bicicleta de montaña. Luego dentro de ellas lo que te expliqué anteriormente, que cada una tiene unas características, que sea rígida, que sea de doble suspensión, que sea para descenso, que sea para hacer, yo qué sé, iba a decir, para hacer el canelo. Pero bueno, en definitiva es lo mismo. Luego están las bicicletas de BMX o de DIR, o las de Free, que son las pequeñitas de rueda de 20 pulgadas. Son bicicletas muy pequeñitas que a lo mejor has visto a chavales ya grandotes con unas bicicletas chiquitinas y dices, ¿pero qué haces con esto? ¿Para qué son? Como son pequeñas, son ágiles, son bicicletas para hacer saltos, para hacer piruetas, cabriolas. No sé si habrás visto por aquí a muchos chavalillos que llevan este tipo de bicicleta. Y no tan chavalillos, que hay personas que son buenísimas, que le han dedicado evidentemente muchos años y las dominan a la perfección. O sea, que te quiero decir que hay muchas modalidades de bicicletas. Dentro de las bicicletas de BTT o de MTB, como tú me decías, ahora estamos ahí un poquito, diríamos es un periodo un poco convulso en el aspecto de que han sacado varios tamaños de ruedas. La bicicleta de montaña por excelencia era rueda 26 porque no sabemos cómo está un poquito el mercado. Han sacado un nuevo tamaño de rueda que es 27,5, realmente es 650B, pero se denomina 27,5, y otro con un diámetro mayor que es de 29 pulgadas. Es una bicicleta con una rueda bastante más grande de lo que habitualmente hemos visto, que se han dado cuenta, y nos hemos dado cuenta los usuarios o los que hacemos ese tipo de bicicleta, que realmente sí que tiene muchas ventajas respecto a la de 26. Absorbe mucho más los impactos, es una bicicleta mucho más rodadora, da muchísima seguridad porque también es mucho más estable. En algunos casos, dependiendo de geometrías, puede penalizar un poco a la hora de subir. Digo en algunos casos, no en todos, Y bueno, se está demostrando que el que utiliza una bicicleta de rueda 29 en este caso, al final termina comprando una porque es una maravilla. Pero bueno, está el mercado ahí un poquito entre 27,5 y 29. La de 26 está dejando un poquito ahí de tranqui. Hay que ver cuánto aprendemos con Pilar. Ahora les vamos a mostrar otra forma de disfrutar del deporte. Como aficionado, desde las gradas, eso sí, hay alguien que ustedes conocen muy bien que nos va a hablar de su experiencia. Vea cómo se vive. Aficionado al deporte en general, se vive de la manera que tú quieras vivirlo. Yo lo vivo al máximo, siempre disfrutando. He sido muy deportista, siempre de animar al deporte, y la verdad es que lo vivimos muy bien, yendo a desplazamientos. Aquí, ahora por ejemplo, estoy involucrada con el balonmano Villa de Aranda, pues todo lo que puedo, lo que es el club y sobre todo con lo que es nuestra peña, la Peña Patata, y la que gracias a ella también hemos podido disfrutar de ese viaje a Qatar y disfrutar de lo que es el Mundial del Balonmano.
somos una de las aficiones más importantes en España, como son otras, también está Cuenca, están, bueno, diferentes equipos tienen muy buenas aficiones. Por eso nosotros, desde nuestra afición, también fuimos seleccionados para ir a Qatar a animar al Mundial, como buenos animadores que éramos. Entonces, tienes que tenerlo. ¿Qué es lo que tienes que tener? Pues darlo todo, estar al máximo, el aliento, perderlo incluso, cánticos, gritar, animar, silbar cuando hay que silbar y sobre todo no faltar al respeto. Eso es ser un buen animador, para mí, vamos. Disfrutar a tope y nunca faltar al respeto. Esas son las premisas fundamentales como aficionado modelo. Aunque vea, creo que nos queda alguna más para ser el aficionado perfecto. Indiscutiblemente camiseta, balonmano de nuestro equipo, como te digo. Cada uno tiene las que tenga, vamos, de un año, de otro tal, pero sobre todo esto, la mía personalizada, en Media Lucha, y luego, por supuesto, bufanda de la Peña Patata, que no puede faltar tampoco. ¿Ves? Así bien puesta. Lo que pasa es que cuando hace calorcito, pues viene mejor para el invierno. Ventajas y desventajas de ser un aficionado fiel a nuestro equipo. Eso sí, hay que ver cómo nos cambia el estado de ánimo, sobre todo cuando perdemos. Primero decirte que llevar cualquier cosa al extremo no es bueno. Entonces, cuando gana tu equipo, disfrutas, lo celebras, cantas, haces incluso amistades, porque las relaciones sociales te llevan también al mundo del deporte, como ha sido mi caso, hemos conocido muchísima gente y hemos vivido espectacularmente, comidas, cenas, ya te digo, sobre todo, muy bien, te sientes feliz, muy feliz. Y luego el malo, pues claro, hay de todo, hay días que tienes que llorar, porque lloras, lo llevas en el corazón, yo por lo menos lo llevo en el corazón y así lo vivo. Te cabreas, incluso pues eso, palabras malsonantes, e incluso con los amigos llegas a discutir, porque cada uno tiene su opinión y es lo que tiene el balonmano, como en tantos otros deportes. Pues, conoces mucha gente, luego compartes momentos buenísimos, viajes, muchísimos viajes que hemos hecho, desplazamientos fuera con nuestro equipo, y eso es lo que tienen de lo bueno. Disfrutarlo en cada momento y que te llene, por supuesto. Lo malo de ser aficionado, pues es como todo, cuando tu equipo pierde, te hundes, te derrumbas, pues no quieres que pierda, ¿no? Estás, vamos, no sé lo que decirte, pero darías incluso parte de ti por llevarte ese punto, ¿no? Esos 2 puntos, un empate, algo, cuando estás en la cancha, en el pabellón, con toda esa gente, incluso con gente que no conoces, le agarras, dices, venga, se puede, sí, se puede. Pero bueno, a veces llega esa decepción que tienes que tomártelo lo mejor posible, que es lo que decíamos. Hay gente, yo también a veces, pues que te enfadas de tal manera que es que no quieres hablar con nadie, que te rebotas, que lo que quieres es irte a tu casa y decir, bueno, ya ahora me encierro y hasta aquí ya vendrá el día siguiente, ¿no?, del partido. Pero bueno, esos son los casos que menos. Lo que hay que hacer es olvidarlo, ya ha pasado, y bueno, a luchar contra el siguiente, que nosotros ponemos la voz y el corazón también. Ay, el corazón del aficionado a veces cuánto sufre, y desde bien pequeñitos, porque el aficionado nace y se hace. Y es que, de alguna manera, además de disfrutar desde las gradas del deporte, también uno se aficiona y ejercita la mente a través de estar pendiente de los resultados y de las noticias de su equipo favorito. Y también, ¿por qué no?, incluso el día de mañana, practicar ese deporte y practicar ejercicio. Ir al balonmano, vamos, hemos ido y hay muchísimos niños que van, ¿no?, desde bien pequeños. Eso es genial porque viven el deporte, lo están viviendo con su familia, con amigos, y bueno, a mí me parece que es fantástico. Tú vas con tu familia, con tus padres y te involucras en la afición, más o menos lo llevas en la sangre, ¿no?, desde pequeño, lo has vivido, lo has mamado, ¿no?, se suele decir. Entonces, sí, todos esos niños que suelen ir a animar, de aficionados, luego juegan y están en las canteras, y muchos de ellos luego son jugadores profesionales. Como buena aficionada y buena comunicadora, anímanos a pertenecer a tu club. Animo a todo el mundo a que disfrute de todos los deportes, pero sobre todo del balonmano. En este caso de nuestro balonmano, el Club Villa de Aranda,
en el que necesitan muchísimo, muchísimo vuestro apoyo para que estéis ahí dándolo todo, y sobre todo es que vais a disfrutar porque vais a conocer muchísima gente, vais a vivir momentos muy felices y también algunos un poquito amargos, pero para eso está, y sobre todo ir allí. Y nuestra Peña Patata, que es una de las mejores, aunque también hay otras que también entre todas es lo que hacemos que nuestra afición sea impresionante. Entramos en nuestra sección de belleza. Belleza en nuestro hogar. Y seguimos aprendiendo. Eso sí, siempre nos surgen preguntas frecuentes ante un pequeño o gran proyecto de decoración. Preguntas que nos resuelven los expertos. La herramienta más importante que tenemos en Pinturas Brajeras es la comunicación. No pocas veces un cliente llega al almacén pidiéndote simplemente pintura blanca, y a través de las preguntas tienes que averiguar qué es exactamente lo que necesita. ¿Qué es lo que va a pintar? Una pared, interior o exterior, interior. ¿Qué estancia de la casa vamos a pintar? ¿Es un baño, es una cocina, una habitación, un salón? Pues vamos a pintar una pared o un techo del baño. ¿Y cómo está ese techo ahora? Pues es que precisamente la pintura se me está escascarillando y además han aparecido unos puntos negros que no sé lo que son. Entonces, de todo ese proceso de preguntas que el cliente normalmente no te da de primeras, pasas de despachar una pintura blanca a despachar qué pintura blanca y explicarle qué es lo que tiene que hacer, porque a lo mejor no necesita solamente pintura, ¿no? Tiene un problema, esas motas negras pueden ser un problema de moho, la pintura escascarillada puede ser un problema de humedad previo, etc. Al cliente, a través de las respuestas a las preguntas que nos da, pues conocemos efectivamente si tiene una pintura mal adherida, que hay que rascar previamente al pintado, si necesita limpiar los mohos antes, por ejemplo en el caso del que hablábamos, limpiar un moho antes de pintar, ¿no? Si simplemente se lleva un cubo de pintura blanca y pinta ese techo que está en mal estado y con moho, con esa pintura le va a durar bien poco, la pintura se va a caer, sea buena o mala, y el moho que ha quedado nada más cubierto por la pintura va a acabar volviendo a salir. Entonces, la información que das al cliente tiene que ser completa, tiene que ser que conozca el problema que tiene, que a lo mejor no conocía el problema que tenía, y el proceso completo para solucionar el problema que tiene. Alberto, muchas gracias. Me gusta que en Pinturas Brojeras la mejor herramienta que tengan sea la comunicación, como en nuestro programa, informar y comunicar, desde lo más básico hasta lo más profesional. Todos los clientes necesitan algún tipo de asesoramiento en mayor o menor medida en función de que tenga un problema mayor o realmente no tenga ningún problema. Pero incluso en el caso en el que no tenga ningún problema, hay una amplísima variedad de pinturas, no de colores, de pinturas para interior, para exterior, acrílicas, epoxis, poliuretanos. Existen infinidad de gamas de pinturas y hay que saber cuál es la más adecuada. Tenemos que recomendar al cliente cuál es la más adecuada para el uso concreto que va a dar a la pintura. Y una vez que sabemos qué pintura, damos información adicional al cliente como cuáles son las herramientas adecuadas. No todos los rodillos sirven para todas las superficies o todas las pinturas. También la dilución que necesita esa pintura no es igual para todas las pinturas, los tiempos de secado que debe respetar entre mano y mano, etc. Además de saber qué es lo que va a pintar el cliente y cuál es la pintura que necesita, intentamos calcular la superficie total que tiene que pintar y cómo está esa pared, si es una pared lo que quiere pintar, porque en función de que sea una pared lisa o una pared con algún tipo de relieve, el consumo de pintura no va a ser el mismo, va a ser mayor en las paredes con relieve. Entonces, a partir de los rendimientos que tiene la pintura, que pueden oscilar desde 5 metros cuadrados por litro hasta 15 metros cuadrados por litro, sabemos cuánta pintura tenemos, qué cantidad de pintura puede necesitar el cliente, aunque esto no es una norma, que luego depende de la aplicación de cada persona que saque un mayor o menor rendimiento en la pintura. Ahí está que, aun siguiendo vuestras recomendaciones, nos puedan surgir algún problema. Por ejemplo, que se nos acabe la pintura o que el resultado no sea el esperado. Entonces, ¿nos ayudáis? Por supuesto, cualquier problema que le aparezca a un cliente in situ,
se intenta solventar. Todo cliente tiene que acabar el trabajo que quería realizar en las mejores condiciones posibles. Y si hay que visitar, en este caso alguien, por ejemplo, va a pintar una cosa un poco más técnica, el suelo del garaje de su casa. Si tiene dudas, puede ser necesario incluso visitar ese suelo, que es una cosa un poco más delicada, para saber exactamente en qué situaciones está, y si se le da cualquier problema durante la aplicación, nos desplazamos y le ayudamos, le solventamos las dudas que le puedan surgir in situ. Asesorar, informar, conocer y salir satisfechos. Yo no sé, Alberto, si esto también se consigue si compramos nuestras pinturas por internet. ¿Comprar pintura por internet? ¿Ya se vende también por internet? Sí, seguro que sí. El mundo de la pintura es un mundo realmente complejo. Existe una variedad enorme de productos y situaciones posibles que se le puede dar a una persona a la hora de aplicar esos productos. Entonces necesita de expertos que sean capaces de explicar qué productos y de qué manera deben ser aplicados. Ahí es donde entra el papel de un comercio especializado como es Pinturas Rojeras. Muchas gracias, Alberto, y hola, Pepe. Durante muchísimos años ha sido la gran olvidada y ahora ha vuelto con muchísima fuerza. Hablamos de la baldosa hidráulica. Es un pavimento que en la ribera, en nuestras casas, la hemos pisado a lo largo de décadas y décadas. Formaba parte de nuestro pavimento colorista en la región. Pues bien, vuelve con muchísima fuerza, eso sí, con usos y técnicas renovadas. Pepe, cuéntanos. Hay otro tipo de materiales como son los hidráulicos. Todos hemos oído hablar, el baldosín hidráulico o la baldosa hidráulica. ¿Qué es una baldosa hidráulica? La baldosa hidráulica es como se fabricaban antiguamente, quiero mencionarlo porque es curioso, ¿no? Antiguamente se fabricaban así todos los elementos. No se cocían, entonces se hacía una mezcla de productos con un conglomerante, generalmente era cemento, y se decoraban a mano. Esto que tenemos aquí es una muestra de ¿cómo sería? Esto no es hidráulico, esto es porcelánico. Lo bueno que tiene el porcelánico es que podemos reproducir absolutamente todo. Pero el hidráulico era muchísimo más gordo para tener la resistencia suficiente, los colorantes eran todos naturales y se hacían a mano una a una. Todavía hay quien lo fabrica. En la zona de Extremadura hay muchos fabricantes que fabrican grés hidráulico. Vamos, no, baldosa hidráulica, no es un grés, baldosa hidráulica. Y que evidentemente es caro. ¿Por qué? Pues porque tiene mucha mano de obra. Un señor, mientras que una máquina puede hacer 3.000 metros cuadrados al día, un señor puede hacer 30 metros cuadrados al día del resto. Es diferente. Ahora es muy bonito, está muy de moda. Ha vuelto otra vez y está muy de moda. ¿Dónde se fabrica fundamentalmente? En las zonas de Extremadura, y estamos trayendo mucho de los países árabes, de Marruecos. En Marruecos hay muchos fabricantes de este tipo de material. Aunar tradición y renovación para mejorar nuestro bienestar también se llama adquirir sabiduría. El sabor de la experiencia. Hay que dar el puesto que se merece a nuestros mayores por la sabiduría adquirida a lo largo de todas sus vidas. Así que valoremos y aprendamos de ellos. Mientras, que les vaya bonito. Mi estado civil: estoy enamorada de la vida. Me divorcié de las tristezas. Me casé con la felicidad. Me hice amante de la alegría. Y de vez en cuando beso con locura.